Aquellas personas que han tenido COVID generalmente reciben el alta. A veces es un alta epidemiológica debido a que esa persona ya no tiene el COVID, que ya han pasado los días necesarios para que no lo tenga, pero sin embargo esa persona puede seguir experimentando síntomas que tuvo cuando tenía COVID, que se pueden exacerbar o inclusive disminuir en el tiempo. Estamos aquí en el estudio, como les dije antes, con el doctor Ramiro Heredia, que sos especialista en medicina interna. Te veo todos los días ahí por el sanatorio y también te he visto en el Hospital de Clínicas. Contanos qué es ser especialista en medicina interna. Bueno, los internistas, o sea, los médicos especialistas en medicina interna, lo que mayormente hacemos es vemos a pacientes con patologías agudas, internados, y después los tratamos. Muchas veces los recibimos en la urgencia. Y después hacemos también el seguimiento longitudinal del paciente cuando ya lo vemos en un consultorio en la práctica de atención primaria. Aprovecho que te veo siempre y te vi trabajando mucho en esta época de pandemia, con muchos pacientes infectados. No tenías vacuna, hoy estás vacunado. ¿Tuviste miedo? Sí, por supuesto, como todos. Digamos. Miedo y culpa también, ¿no? De pensar que podías contagiar a tu familia. El COVID nos generó a todos esas sensaciones de, por un lado, miedo a contagiarnos, como tuvo todo el mundo, el médico, el no médico, el que siguió trabajando y el que estuvo en la casa. Y por otro lado, también la sensación de culpa de infectarse, como uno sabe que la enfermedad también tiene una etapa sin síntomas en la cual uno contagia, de infectar a otros, y esa responsabilidad que uno tiene, principalmente en su casa, con su familia. ¿De chicos vos? Sí. ¿Y también pensabas en los chicos? Por supuesto, por supuesto. Todos vivimos, es terrible, fue muy duro, ¿no?, para todos los médicos en general cuando llegar a casa y tener que cambiarte la ropa, sí, y no te toquen, que no te besen. Que no te besen y bueno, después ir volviendo a cierta normalidad Y cuando todo parecía que bajaba, de golpe todo sube, ¿no? De golpe todo sube. Y de vuelta es como empezar a remar de vuelta, con la ventaja en lo personal de tener una cierta confianza en la vacunación, sí, pero la preocupación de que de vuelta viene esta ola y vas a tener, y ya tenés saturados, sí, y no saturados, pero sí una intensidad, una tensión en el sistema bastante importante. Sí, la verdad que nosotros la película del COVID la estamos viendo 3 o 4 meses por adelantado, gracias por lo que sucede en el hemisferio norte. Si hubo segundas olas en el hemisferio norte, en algún momento iban a llegar acá, y es quizás lo que estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo estas últimas semanas es que de la aceleración del contagio, la aceleración de los hisopados positivos y de la internación COVID, de pacientes con COVID enfermos en los sanatorios, en los servicios de urgencia, las terapias intensivas, es algo que podemos decir que ya estamos dentro de lo que es una segunda ola de contagio, que nos enteramos qué pasó cuando empiezan a bajar, claro, cuando llegamos a un pico. Vos me escuchabas recién que yo decía que hay personas que epidemiológicamente están liberadas, o sea, que ya han pasado los días, que si uno lo hizo pase posiblemente de negativo, no se hace, pero si uno hisopado a los 14, 15, 18 días, quizás de negativo, pero hay pacientes que te siguen consultando porque siguen teniendo síntomas. Y esto es un tema más que importante, ¿no? Porque la secuela post-COVID es importante. ¿Qué porcentaje de los pacientes? Sí, es muy importante porque lo que fuimos viendo con este virus es que este virus tiene una etapa aguda, que es lo que muy bien vos decías, que es la etapa que el paciente está agudamente enfermo, con fiebre, con síntomas respiratorios, con tos. Después, en un momento, el paciente, la mayoría de los pacientes mejoran, dejan de tener fiebre, se apaga un poco esa fase aguda, dejan de contagiar, se les da el alta epidemiológica, es cuando ya pueden volver a su vida diaria, están tranquilos de no van a contagiar a la gente que está con ellos, pero muchos pacientes, un porcentaje muy importante, lo que fuimos viendo a lo largo de las distintas publicaciones, a medida que fuimos conociendo la enfermedad, porque ahora contamos con un conocimiento que no teníamos el año pasado, en marzo o abril del año pasado. Se fue viendo que había muchos pacientes que persistían con síntomas más allá de esa fase aguda que habitualmente es de 10 días, 14 días. Y ahí surgió todo lo que le decimos ahora el COVID posagudo, el COVID prolongado, o el long COVID, o los COVID long haulers, que es otro término que se usa para esos pacientes, que es aquellos, de acuerdo a donde uno revise la bibliografía, es que a partir de pasada la segunda o tercera semana de enfermedad siguen con síntomas. Y se vieron distintas publicaciones con series de casos que decían, por ejemplo, la primera publicación, una publicación italiana de un grupo
de internados de un policlínico romano, que a los 2 meses los llaman, a 143 pacientes que estaban internados, y el 88% de esos pacientes seguían con síntomas. 88. 88% en esa serie de pacientes. Claro, habían estado internados, eran pacientes que habían estado con una enfermedad moderada a grave. Entonces, uno piensa, bueno, estos pacientes, algunos estuvieron en terapia intensiva, algunos estuvo ventilado, esos son los pacientes que persisten con síntomas. Llamó la atención, se empezaron a organizar clínicas de COVID prolongado o de recuperación de COVID en otros lugares, y después fueron surgiendo más publicaciones. Bien. De todos los síntomas que puede tener un paciente, ¿qué es lo más común? ¿Qué es lo que te dice? Porque ahí me llaman y me dice, no soy el mismo. Dice, claro, no soy el mismo tipo, me dice, no soy la misma persona. La gente que tiene síntomas prolongados habitualmente se queja de que no recuperaron su calidad de vida habitual previa al internarse. No internarse, a tener COVID. Porque después se vio que pacientes que tenían enfermedad leve o incluso que habían cursado prácticamente asintomáticos también desarrollaron síntomas. La principal queja de los pacientes como síntoma agudo y también como síntoma prolongado es la astenia. O sea, el cansancio. Cansancio. Astenia, el cansancio, la fatiga extrema o muy marcada que no les permite recuperar su calidad de vida habitual. Ahí me dicen, tengo que irme a dormir un rato al mediodía porque no hay más. O llego a mi casa y antes me esperaba la cena, a las 7 de la tarde estoy en la cama. Exactamente. Esta astenia o este cansancio llega a ser tan marcado como para funcionar como una discapacidad para muchos pacientes que no pueden volver a trabajar, no pueden volver a su vida habitual porque no tienen energía o no pueden. Esto fue descrito, esto muchas veces en la atención médica uno lo pasa por alto o no lo interroga o uno no tiene mucha interpretación. A ver, la gente que está escuchando dice, pero ¿esto se puede recuperar o tarda o no se recupera? Digamos, a medida que fue pasando el tiempo fuimos viendo que publicaban pacientes que a los 2 meses tenían síntomas, pacientes que a los 3 meses tenían síntomas, pacientes que a los 6 meses tenían síntomas, y hasta ahora vamos con publicaciones en las cuales a los 9 meses hay algunos pacientes que siguen teniendo síntomas. Ese número alarmante que decimos de los pacientes italianos, más o menos, de acuerdo a las publicaciones y el síntoma que uno busque, se vio que eran un 35%, un 10%, un 30%, va variando, pero sí sabemos que muchos pacientes siguen enfermos aunque no sea agudamente. ¿Y le falta el aire además? Bien, otra queja muy frecuente, que está entre los primeros 3-4 síntomas, es la sensación de falta de aire. La sensación de falta de aire o disnea leve tiene muchos pacientes y habitualmente no remite gravedad, pero hay pacientes que tienen una sensación de falta de aire moderada severa que sí interrumpe su actividad de la vida diaria. ¿Se puede evidenciar con algún estudio? Es decir, esto es para que la gente diga, no, esto puede ser psicológico, o esto es evidenciable realmente. No, muy buena pregunta. A ver, el paciente que tiene síntomas persistentes, luego de superar esta etapa aguda, son los pacientes que muchas veces, si los síntomas persistentes son de índole cardiológica, respiratoria o neurológica, son los pacientes que muchas veces tenemos que seguir investigando. Puntualmente, el paciente que continúa con disnea después de la enfermedad aguda y que no ha estado internado en una terapia intensiva gravemente enfermo, ese paciente siempre lo estudiamos. Claro. El paciente que cursó una enfermedad aguda leve o moderada o incluso asintomático, muchos pacientes no tuvieron síntomas y después debutan con síndrome post-COVID y tuvieron una etapa aguda asintomática. El paciente que persiste con enfermedades respiratorias es mandatorio hacer una imagen de tórax, o sea, una radiografía o una tomografía de tórax, y si tiene deterioro nosotros lo que hacemos para controlar al paciente, que son muy importantes en lo que es el COVID, el control de lo que es la saturación de oxígeno o la oximetría de pulso, con los saturómetros que se consiguen en cualquier... Los aparatitos. Cualquier aparatito es un sensor que se coloca en el dedo y vemos qué oxígeno tiene. ¿Qué otros síntomas pueden experimentar las personas? Otra queja que es muy frecuente y que es más difícil de definir, que se vio también en otros coronavirus como el SARS, es lo que la gente dice niebla mental. ¿Sí? La niebla mental es un... Concentración. Exactamente. La gente lo que relata que tiene mucha dificultad de concentración, dificultad para evocar palabras que conocían. He visto ingenieros no poder evocar palabras que usaban todos los días en el medio de charlas. No es un tema menor eso, No es un tema menor, porque les genera discapacidad a los pacientes esto. La pérdida de olfato se recupera. Bien, otro síntoma frecuente, la pérdida de olfato y del gusto, que se puede prolongar meses también. Eso también cambia mucho la calidad de vida. Digamos, sabemos que el gusto tiene un 70% que depende del olfato. Entonces, si uno pierde el olfato,
Pierde el gusto. Pierde el 70% del gusto prácticamente. Y eso me imagino que debe generar cierta depresión también. Eso genera, exacto, genera ansiedad. Depresión y ansiedad, y lo que genera también el COVID es muchos síntomas neuropsiquiátricos como son la ansiedad, trastornos del sueño, el trastorno de estrés postraumático, Claro. o de los pacientes que estuvieron críticos, o de los pacientes que no estuvieron críticos, pero con todo lo que... Ramiro, nos va quedando poco tiempo, pero me interesa que dejes un mensaje para la gente. ¿Qué debería ser un paciente que experimenta cosas que vos decís? ¿Dónde debe consultar? ¿Qué debe hacer? Porque esto genera mucha angustia, genera cierta depresión, ansiedad. ¿Cuándo me recupero? Nos ponemos nerviosos con esto. ¿Qué el debe primer hacer? mensaje es la prevención, ¿sí? Si prevenimos el COVID y los pacientes no se contagian, no hay post-COVID o no hay COVID prolongado. Después, el paciente que tiene COVID, sabemos que la mayoría de la gente se va a recuperar. Habitualmente en 4 a 6 semanas, el 70% de la gente suele recuperarse. Y el otro porcentaje de pacientes son pacientes que habitualmente siguen con síntomas menores que habría que seguir en el tiempo. Es muy importante en el paciente que persiste con síntomas, primero, saber que probablemente se recuperan solos, porque el tratamiento suele ser sintomático, si no tenemos ninguna secuela en ningún órgano. Y la consulta médica precoz al médico generalista, al médico internista, al médico de familia, para que tenga una visión más holística o integral del paciente, que eso es lo fundamental. Bien. Para no sobreestudiar a los pacientes y no dejar de estudiar a los pacientes que sí hay que estudiar, que eso puede ser también. Bueno, el tema la verdad que me parece apasionante y seguiría hablando con vos seguramente después del aire charlemos un poco más por este tema del post-COVID que nos importa a todos porque todos tenemos a un conocido que tiene o ha tenido COVID y que experimenta estas cosas que le comentarán seguro usted. Me falta el aire, no soy el mismo de siempre, estoy cansado, no recuerdo las cosas, me cuesta concentrarme en la lectura, en el estudio, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una pequeña tanda y vamos a volver aquí al estudio con el doctor Alejandro Niponiese y vamos a hablar acerca de un cáncer de los prevenibles. Y que hay mucho mito en esto, vamos a hablar de mitos y realidades, porque fue hace poquito el Día Mundial, que a mí particularmente no me interesa demasiado el Día Mundial, porque me interesa que la gente esté atenta todo el año a cánceres prevenibles como es el cáncer de colon. Tanda y enseguida volvemos, no se vaya.